es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es
por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Hola querido amigo, qué bueno, qué lindo y maravilloso que podemos encontrarnos otra vez para estudiar la palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Hoy quisiera, antes de comenzar el tema, pues compartirte una frase de Oswald Chambers en su libro Mi mayor y más alto ideal, donde él dice: la oración no es la preparación para el trabajo, es el trabajo. La oración no es la preparación para la batalla, es la batalla. Orar se constituye nuestro trabajo, nuestra batalla diario, porque es solamente en respuesta a la oración en que recibiremos el don gratuito y maravilloso del poder del Santo Espíritu. Es por eso que en esta hora, antes de comenzar pues el estudio de la palabra, quería invitarte para que tengamos un momento de oración. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, gracias porque hasta aquí hemos llegado y en este momento de manera especial podemos abrir tu palabra, podemos involucrarnos en el estudio de la misma. Gracias porque el don maravilloso de tu Santo Espíritu llega a nuestra vida. En este momento rogamos que nos bendigas con tu presencia maravillosa, por Jesús. Amén. Bien querido, en esta mañana pues vamos a estar estudiando una historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Marcos 10, del 17 al 31, la historia del joven rico. Y sé que es una historia que muchos conocemos, la inmensa mayoría de todos conocemos. Es una historia donde un joven se acerca a Jesús y le pregunta que qué tenía que hacer para ser salvo. Jesús le dice que observar los mandamientos, a lo que el joven rico responde: eso he hecho desde mi infancia. Y Jesús le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Y la porción termina diciendo que el joven se fue triste porque poseía muchos bienes. A lo que Jesús responde en el versículo 23, dice: Jesús mirando alrededor comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Dice el verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, dice Jesús, qué difícil es entrar en el reino de Dios para un rico. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Versículo 26 dice: los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse?
¿Sabes? Porque la visión de los discípulos de Jesús era que Él venía a implantar un reino terrestre, y ya que ellos eran los 12 que más cerca estaban de Jesús, o sea, eran la comisión, el cuerpo de gobernantes al que Jesús, la asamblea del gobierno que Jesús iba a implantar, pues ellos tenían el sueño de prosperar, el sueño de como toda persona que se encuentra cerca de un gobernante, pues alcanzar un nivel económico mayor del que ya tenían. Y pues ahora Jesús derrumba sus sueños al decirle que ningún rico pues va a entrar en este tipo de reino, o difícilmente un rico entre en este tipo de reino. Así que ellos se quedan totalmente chasqueados, se quedan atónitos con esta declaración de Jesús, al punto que le dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús responde, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Wow. Versículo 28, ellos dicen, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Pedro, cuando entiende esta declaración de Jesús, dice, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo, Señor, para seguirte? Hemos perdido más bien para seguir caminando tus pisadas. Hemos perdido quizás nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro sustento económico, nuestras amistades, y todo esto con el único propósito de seguirte. ¿Qué de nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Versículo 29 dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padres, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Muy interesante la declaración que Jesús plantea ahora. Dice, todo el que haya dejado pues todas casas, hermanos, padres, trabajo, economía, recibirá 100 veces más en esta tierra, y en la era venidera la vida eterna. Lo interesante es que este texto ha sido tomado muchas veces para malas interpretaciones por parte de muchos predicadores, tristemente. Que parece, ellos presentan el mensaje de que Jesús acá está presentando un evangelio de prosperidad, un evangelio donde todo lo que tú des te será devuelto en proporciones gigantescas, donde no importa el trabajo que perdiste, Jesús te va a hacer millonario, no importa la casa que perdiste por no poder pagarla, por quizás la renta, tú vas a tener una mansión. No importa el carro que ahora tuviste que vender para entregar a la causa, usted va a tener el carro del año. Y sabe, muchas veces este es el mensaje que se nos presenta, y tomando este texto como base, pero realmente era este el mensaje que Jesús quería transmitir. ¿Era realmente este el mensaje? Bueno, nota que primeramente la palabra de Dios nos enseña claramente que este mensaje se le presenta a los 12 discípulos. Jesús le promete a los 12 discípulos, ustedes van a tener 100 veces más en esta tierra, en la era venidera, la vida eterna. Ahora, si miramos este texto desde la visión en la que mucha gente lo presenta, un evangelio en el que vas a prosperar, no importa cuánto dejes, Dios te va a devolver 100 veces más, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y Pedro murió siendo millonario? ¿Pablo murió siendo millonario? ¿Los discípulos murieron siendo millonarios? Cuando estudiamos la historia de los discípulos de Jesús y la muerte de muchos de sus discípulos, vamos a encontrar vamos a encontrar a un Pablo que lo dejó todo y murió en Roma, prisionero, decapitado. ¿Mintió Jesús a él? Bueno, parece que sí, porque su promesa no se cumplió en Pablo. Cuando miramos a Pedro, el que muere crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no se cumplió la promesa de Jesús en él. ¿Era Jesús mentiroso acaso? Y así podemos evaluar la vida de cada discípulo y de muchos que se apartaban de los 12, de muchos discípulos a través de la historia que han muerto después de dejar todo sin recibir aparentemente nada en esta tierra. Tenemos el caso de Tomás, también uno de los discípulos. La tradición dice que murió en la India. Entonces hay una contradicción acá.
o Jesús mintió a sus discípulos, o nosotros hemos malentendido el texto y le hemos dado una aplicación que no es la que Jesús le estaba dando, o le hemos dado un sentido a las palabras de Jesús que no son el sentido real que llevaba. Yo me inclino más a la última. Le hemos dado a las palabras de Jesús una inclinación y un sentido que no era el que realmente llevaba. ¿Sabes? Se cumplió esta promesa en la vida de los creyentes, recibieron mucho más. Hay dos preguntas que vamos a estar respondiendo en esta mañana, en este momento. La primera pregunta es: ¿está esta porción de la Biblia queriendo enseñar esto? Esa es la primera que vamos a responder. Y la segunda es: ¿qué beneficio nos trae hoy como cristianos y como iglesia en general la comprensión de esta porción bíblica? Dos preguntas, simplemente vamos a concentrarnos hoy en contestar. ¿Está enseñando esta porción bíblica que Jesús nos hará millonarios? ¿Y qué beneficio nos trae a nosotros como cristianos, como iglesia en general, entender esta porción de las Escrituras? Para responder la primera pregunta, quisiera que fuéramos a dos citas bíblicas que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Hechos 2, del 43 al 47. Y dice la palabra de nuestro buen Dios, del 43 al 47, hablando de la primera comunidad cristiana, dice: todos asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, todos los creyentes estaban como juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es interesante. La primera declaración bíblica que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47, nos dice claramente que los discípulos tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y de día en día pues iban por las casas de las personas y compartían el pan. Por lo tanto, si en tu casa tú no tenías pan, pues podías ir a casa de tu hermano y allí compartías el pan. También otra declaración muy contundente para entender esta cita bíblica la encontramos en el propio libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, hablando también ahí mismo de la primera comunidad cristiana y la experiencia que ellos vivían. Y dice el versículo 32, todos los creyentes eran de un solo sentir, ¿verdad? De un solo sentir. Interesante. Y pensar, nadie consideraba suyo ninguno de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Interesante. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las casas o los terrenos y la entregaban a los pies de los apóstoles para que fueran distribuidos según la necesidad de las personas. Y se cuenta el testimonio de un hombre que se llama José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía y llevó el dinero, y lo puso a disposición de los apóstoles. Interesante. Hermanos, si nosotros observamos la declaración de Jesús en base a estos textos que hemos estado leyendo del libro de los Hechos, la experiencia de la primera comunidad cristiana, vamos a entender que la promesa de Jesús sí se cumplió para todos sus discípulos que la oyeron. Porque ahora la experiencia de la primera comunidad cristiana era que nadie tenía una posesión propia, sino que las compartían, y dice, y no había necesidad entre el pueblo de Dios. O sea, no importaba cuánto tú hubieras perdido, lo que tú tenías, con lo que te hubieses quedado por seguir a Jesús, pues eso lo compartías con otro, pero otro compartía también contigo. Así que si tú tenías 10 vestidos y había un hermano que no tenía vestido, usted compartía su vestido con ese hermano.
Pero si alguien tenía alimento y usted no tenía alimento, alguien compartía el alimento con usted. Así que todos eran enriquecidos, porque el que tenía compartía con el que no tenía. Y la promesa de Jesús se va cumpliendo. Lo que Jesús ha prometido es que todo aquel que se entrega en sus manos poderosas, y le está prometiendo a sus discípulos, y claro que nos promete hoy a nosotros, pues se entrega a una familia grande. Y es la familia de la iglesia, donde sus necesidades económicas son ayudadas, sus necesidades espirituales son ayudadas, sus necesidades sentimentales, laborales, sus necesidades, podemos pensar de todo tipo, son ayudadas por la comunidad de fe. Ahí se cumple la palabra de Jesús. Todos tenían las cosas en común, a tal punto que dice el texto que acabamos de leer, y no había necesitados en medio de ellos. La segunda pregunta es: ¿cómo afecta a la iglesia de hoy entender este texto? ¿Cómo o qué beneficio nos trae como iglesia o como cristianos hoy a nosotros entender la porción de este texto, o entender bien esta declaración de Jesús? Bueno, creo que para entenderlo bien necesitamos leer esta cita de El Espíritu Poesía, donde nuestra hermana White, nuestra abuelita White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, nos dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Dice: nuestra mayor necesidad es un reavivamiento de la verdadera piedad, de ese amor que vivía la primera comunidad primitiva. Es triste ver muchas veces entre nosotros hermanos necesitados en todos los aspectos, hermanos que pasan por dificultades difíciles y no son visitados, hermanos que pasan por dificultades complicadas económicas, espiritualmente, laboralmente, de todo tipo, y muchas veces como iglesia nos aislamos en un caparazón egoísta, donde lo que tengo, lo tengo porque lo he ganado con mi trabajo. Y no pensamos muchas veces que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado, y es nuestra obligación compartirlo con otra persona, porque yo puedo ser el cumplimiento de la promesa, de esta promesa de Jesús en Marcos 10 para un hermano necesitado. Como un hermano necesitado puede ser el cumplimiento de esa promesa de Jesús para mí. Un hermano que ha prosperado, es el cumplimiento de esa promesa de Jesús para mí. Cuando como iglesia entendemos que la prosperidad de la que Jesús está hablando es la de compartir nuestros bienes, nuestra espiritualidad, nuestros talentos, nuestra capacidad con nuestra comunidad de fe, veremos una iglesia donde todo el mundo va creciendo, donde todo el mundo está siendo prosperado, donde no vivimos ajeno al dolor de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de aquel que se sienta en el mismo banco que yo, un poquito más allá, pero que está pasando por una situación complicada. Esa es la experiencia de la primera comunidad cristiana. Esa es la experiencia por lo cual dice el libro de Hechos, capítulo 2, cuando decía: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. No estamos queriendo decir, y no es mi propósito tampoco enseñarlo, que Dios no quiere gente millonaria, no vaya gente millonaria al cielo. Oh, no, hermano, no son esas mis palabras. El mensaje de la Escritura es que Dios nunca ha prosperado a alguien para que viva egoístamente en su mundo. Dios nunca le ha dado dinero y bienes económicos y salud y talento y capacidad a las personas para que los gasten en sí mismos, sino que nos ha dado todas estas cosas para que compartamos. Porque un día compartimos, pero un día también recibimos lo que otra persona comparte con nosotros. Esa es la experiencia que vivía la primera comunidad cristiana, y por lo tanto esa es la experiencia que le permitió tener un crecimiento asombroso. En pocos años conquistaron el mundo conocido para su tiempo con el cristianismo. Y quizás eso es la experiencia que nos falta a nosotros como cristianos, como iglesia. Nos falta vivir esa experiencia que el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20
al 21, primera de Juan 4, del 20 al 21, describe de la siguiente forma: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Es imposible decir que amamos a Dios, es imposible decir que deseamos estar en el cielo con Dios cuando vivimos egoístamente centrados en nuestro mundo. Dios nos está llamando, Dios nos está tocando la puerta de nuestro corazón para que no nos alienemos de nuestro hermano, de nuestro prójimo, sino que tomemos tiempo para virar el rostro, para observar al que está a nuestro lado y necesita nuestra ayuda. Esa también es una forma de acrecentar la comunidad de fe. Esa también es una forma de vivir la experiencia de la salvación. ¿Responderás tú al llamado del Señor? ¿Dejaremos de lado nuestra vida egoísta y nos centraremos en ayudar a aquella gente que lo necesita? Hoy Dios nos está llamando. Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Por eso en esta hora te invito para que al escuchar la canción aceptes su mensaje. Dios nos invita a vivir una experiencia de amor por nuestro hermano, por nuestro prójimo, a no vivir egoístamente para nosotros. Si esa es tu experiencia en esta hora, pues quiero invitarte a tener unas palabras de oración. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos da en la vida de servir a otros y de esa forma compartir la gracia salvadora de Jesús. Te pedimos que nos ayudes para ser sacados de nuestro egoísmo y compartir con otras personas. En este momento abrimos nuestro corazón, te lo entregamos a ti. Cambia en nuestra vida todo lo que tiene que ser cambiado. Es por Jesús que lo pedimos y te decimos. Amén.